Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y esta semana vamos a ver cómo conseguir un revelado dramático a nuestras fotografías. Partiendo de esta fotografía que vemos aquí, llegaremos a este otro resultado. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Hace poco uno de vosotros me preguntaba que cómo conseguir este efecto, que como veis es un efecto pues casi de clave baja, con cierto difuminado, en fin. Vamos a partir de esta fotografía y el resultado al que vamos a llegar es a este. Decir, antes de nada, que lo que hemos visto en la otra fotografía, el efecto que vemos en la otra fotografía, a la hora de intentar buscar nosotros el mismo efecto dependerá mucho de la fotografía de la que vayamos a partir. No es lo mismo partir de una fotografía que tenga muchas iluminaciones que partir de una fotografía que ya está predispuesta a tener pocas luces y que tiene unas dominantes que pueden ser frías o cálidas. Con lo que yo voy a hacer es intentar conseguir que esta fotografía con la que vamos a trabajar quede similar al efecto por el que me preguntaban, pero tener en cuenta que el proceso, aunque sea similar en todas las fotografías con las que vayamos a trabajar, cada fotografía querrá de unos ajustes diferentes para conseguir llegar a aproximarse más o menos a ese efecto. La base es la que yo voy a mostrar y a partir de ahí ya cada uno puede trabajar con los ajustes como quiera para conseguir un efecto más fuerte o más flojo. Dicho esto, vamos a comenzar. Voy a partir de la fotografía original que tenemos aquí y lo primero que hago es bajar un poco la iluminación global. Para esto vengo aquí abajo y le doy a añadir capa de ajuste de nivel. En esta capa de ajuste lo que hago es recortar un poco los blancos en la barra inferior, poquito hacia la izquierda, y vamos a contrastarla un poquito más. Le subo un poquito las luces y le cierro los tonos medios, consiguiendo de esta forma que la iluminación haya bajado ligeramente. Una vez tengo hecho esto, lo que vamos a hacer es darle la dominante que teníamos en la fotografía de ejemplo. La fotografía de ejemplo era esta. Lo que voy a hacer es duplicarla y me vengo a filtro, desenfocar, media. Ahora únicamente tengo que coger el código de color de el color resultante al aplicar este promedio que hemos hecho. Lo puedo hacer de varias maneras. Yo lo voy a hacer desde el selector de color, hago clic en uno de los colores que tenemos por defecto, se me abre la ventana del selector de color, ahora hago clic sobre el color que hemos obtenido al hacer la media y aquí tenemos el código de nuestro color. Pulso control C para copiarlo, me vuelvo a mi fotografía y ahora lo que voy a hacer es añadir una capa de ajuste de color uniforme. Pulso la tecla Alt antes de venir aquí abajo y con la tecla Alt pulsada hago clic aquí y me voy a color uniforme. Me abre esta ventanita y aquí lo que le voy a decir es que quiero el modo de fusión en luz suave. Doy OK y como veis se nos abre esta ventana para que le digamos el color que vamos a querer. El color nos aparece por defecto el que tenemos como color frontal, que es el que hemos cogido antes. Si apareciera cualquier otro, como ya hemos copiado antes el código, únicamente tendríamos que venir aquí, control V, pegaríamos el código que hemos copiado previamente y ya lo tenemos. Con esto vamos a conseguir que la fotografía ya tenga la misma dominante que hemos tenido antes. Se puede probar con otros modos de fusión, como puede ser color o puede ser multiplicar. Yo ya he probado con ellos y el que mejor creo que me viene es luz suave. Ahora lo único, pues le podemos bajar la opacidad a un 75% aproximadamente. Hecho esto, pulsando la tecla Shift, hago clic sobre la capa de ajustes de niveles y pulsando control G me voy a crear un grupo. Lo voy a renombrar como ajustes mínimos, por ejemplo. ¿Por qué he englobado estas dos capas de ajuste en un grupo? Porque lo que quiero es ahora añadir una máscara de capa
venimos aquí abajo y le añado una máscara de capa al grupo. Esta máscara de capa la añado para resaltar ciertas iluminaciones de la fotografía e ir buscando los reflejos que vemos aquí en esta especie de HDR que tenemos. Cojo la herramienta pincel que tengo aquí y ahora con color negro como color frontal, pulso D para tener los colores por defecto, con color negro como color frontal, pulso botón derecho para sacar el panel de pinceles, cogeré un pincel redondo con bordes suaves. Lo que voy a hacer es ir eliminando los ajustes que hemos hecho en las zonas que yo quiera. Le voy a bajar la opacidad del pincel a un 50% aproximadamente y empezamos a quitar un poco los ajustes en algunas zonas. En este caso lo estoy haciendo sobre el gato, puesto que va a ser el protagonista de la fotografía y lo que no quiero es que se pierda. Puedo también sacar un poco las iluminaciones, reduzco un poco el pincel, de lo que es zona de iluminación de los peldaños. Y con esto ya tendríamos más o menos la iluminación de la que vamos a partir para conseguir lo que vamos buscando. Ahora vamos a crear una capa nueva por encima. Le hago clic aquí abajo en crear capa nueva. La voy a llamar luz suave porque esta capa la voy a poner en modo de fusión luz suave. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta capa? Vamos a hacer una combinada de todo lo que tenemos por debajo y para esto nos vamos a venir a imagen, aplicar imagen, dejamos los ajustes tal como aparecen por defecto y damos OK. Con esto ya tenemos una combinada de las capas inferiores con toda la información. Ahora ponemos esta capa en modo de fusión luz suave, consiguiendo contrastar mucho más nuestra fotografía, pero claro, la hemos contrastado en exceso. ¿Qué hacemos? Pues le podemos bajar la opacidad a un 35% aproximadamente. Si ahora desactivo el ojo y vuelvo a activarlo, vemos que hemos contrastado más la fotografía, consiguiendo que sea incluso más oscura en general, y a su vez hemos conseguido un contraste muy similar al que veíamos en la fotografía de ejemplo. Podemos añadir una máscara de capa si queremos y con la herramienta pincel que ya tenemos le voy a dar una opacidad del 100% y con color negro como color frontal le voy a repasar un poco lo que es las zonas de negro, las voy a ocultar en esta capa todas estas zonas, puesto que ya son bastante negras y no me interesa que me las oscurezca bastante más. Esto, como dije al principio del vídeo, es algo que en función de la fotografía con la que trabajéis, de todas maneras, esta fotografía es de pixabay.com y en la caja de descripción dejaré el enlace a esta misma fotografía por si queréis practicar el tutorial con ella. Vale, dicho esto, vamos a reducir un poco más por aquí. Y ya hemos conseguido tener la iluminación que íbamos buscando con la dominante que queríamos. Y además la hemos contrastado gracias a la capa con modo de fusión luz suave. Vamos a crear ahora otra capa nueva por encima de esta. Venimos abajo, le damos a crear capa nueva. La renombro como viñeta y la voy a poner en modo de fusión multiplicar. ¿Por qué hago esto? Pues porque voy a crear el viñeteado que veíamos en la fotografía de ejemplo. Vemos que tenemos un viñeteado, pues vamos a intentar simularlo. Voy a reducir un poco el tamaño de la fotografía para poder trabajar mejor. Con la herramienta pincel, pulso Alt para coger una muestra y voy a coger una muestra de, por ejemplo, de aquí. De tal manera que hemos conseguido un negro pero con cierta dominante, para conseguir que nuestra viñeta quede con una dominante similar a la dominante con la que estamos trabajando. Ahora únicamente voy a aumentar el tamaño del pincel, pues aproximadamente por aquí. Como digo, el pincel será este, con dureza 0, y le voy a dar una opacidad de un 50% aproximadamente para ir creando la viñeta poco a poco. Empiezo a pintar. Y ahora, bajando un poco el tamaño del pincel, le voy a repasar un poquito todo lo que es esta zona que tiene demasiada iluminación para conseguir que nuestro foco se centre siempre en lo que serían los escalones y el gato.
Ahora es cuando vamos a empezar a añadir algunos efectos para conseguir simular lo que sería lo que hemos visto en la fotografía de ejemplo. Me voy a crear una combinada de todas las visibles por debajo, solo que en lugar de hacerlo como lo hemos hecho antes, pulso Control Alt más Shift más E y automáticamente me crea una capa por encima de la capa en la que esté, por lo que debemos de estar en la capa superior, si queremos que nos la cree por encima. Esta la renombraré como resplandor, por ejemplo, y lo que voy a hacer con esta capa es crear una serie de resplandores en las zonas más luminosas para simular un poco este efecto que veíamos en ciertas zonas de la fotografía de ejemplo. Me vengo a filtro, distorsionar, resplandor difuso. Vamos a encajar en vista para ver lo que estamos haciendo. Aquí lo que voy a hacer es poner el granulado a 0, puesto que no nos interesa buscar un granulado, si nos interesará únicamente es subir y vamos viendo cómo cuanto más le demos, pues más granulado nos aparece. Pero bueno, esto sería otro efecto y no nos interesa. La cantidad de resplandor le vamos a dar aproximadamente 10 y en claridad, cuanto más claridad le demos, menos resplandor, y cuanto más claridad, más resplandor. Por aquí creo que puede estar bien. Ya estamos resaltando lo que serían las zonas de lo que es zonas de iluminación del gato, zonas de iluminación de los peldaños, consiguiendo ese efecto de glamour, digamos, que vamos buscando. Doy OK y ya tendríamos un efecto más conseguido para el revelado de esta fotografía. Ahora vamos a buscar un poquito más lo que sería la dominante que vemos aquí. Me vengo abajo, le doy a añadir capa de ajuste de tono saturación y aquí lo primero que hago es marcar la casilla colorear. Vamos a buscar el tono al que hago referencia, puede ser pues aproximadamente por aquí. Y ahora esta capa la voy a poner en modo de fusión tono, consiguiendo ese tono verdoso que vamos buscando. Pero como es excesivo, le voy a bajar la opacidad a la capa a un 25% aproximadamente. De esta manera ya tenemos esta temperatura de color que íbamos buscando entre verde y azul, que queda tan bien. Pero claro, si nos fijamos en la fotografía del ejemplo, en lo que sería la piel del personaje no está esa dominante tan verdosa. Vale, pues con la herramienta pincel, color negro como color frontal, vamos a ocultar este efecto en lo que sería la máscara de capa de la capa de ajuste de tono saturación. Bajo un poco el tamaño del pincel y empiezo a ocultar toda esta tonalidad en lo que sería el gato, consiguiendo de esta manera este efecto tan bonito. Incluso si queremos podemos sacar un poco los rojos de las macetas para conseguir ese contraste de colores al que hago referencia. Volvemos de nuevo aquí abajo y lo que voy a añadir es una capa de ajuste de intensidad. Con esta capa de ajuste lo que voy a hacer es bajarle un poco la saturación a toda esta dominante verde que tenemos en general, para que no quede con tanta viveza, que quede un poquito más apagada, que es como estaba la fotografía anterior. Le voy a bajar la intensidad pues hasta menos 24, menos 25. Si desactivo el ojo vemos lo que hemos conseguido. Y por último vuelvo a crearme una combinada por encima de todas las que llevamos por debajo. Vuelvo a pulsar Control Alt más Shift más E y la renombro como desenfoque. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta capa? Pues como su nombre indica, lo que voy a hacer es añadir un pequeño desenfoque, puesto que en el ejemplo por el que se me preguntaba, tiene un desenfoque general para ayudarle a dar algo más de glamour, y eso es lo que vamos a buscar. Vamos a hacer un desenfoque sencillo, venimos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y le vamos a dar un valor muy pequeño, lo justo para que la fotografía en general pierda nitidez. Si desactivo el ojo, vemos que apenas se aprecia, pero vamos a acercarla un poquito para verlo mejor. Aquí es donde podemos ver cómo tiene cierto desenfoque con lo que estamos haciendo. Vale, doy OK, encajo la fotografía en pantalla,
pero no quiero que este desenfoque esté aplicado a toda la fotografía. Para darle un centro de atención a lo que sería el gato, añado una máscara de capa aquí abajo en el panel de capas y nuevamente con la herramienta pincel, color negro como color frontal y una opacidad del 100%, lo que voy a hacer es quitar el desenfoque en las zonas que no me interese que estén desenfocadas, como puede ser la cabeza del gato, incluso aquí, vamos a bajar un poco el tamaño del pincel, incluso aquí en la pata, puedo dejar que salgan enfocadas las hojas, aquí en este lado también, a esta maceta, incluso si queremos al borde del escalón, consiguiendo de esta forma darle cierta tridimensionalidad a la fotografía y dándole más profundidad. Si ahora mismo desactivo el ojo, vemos que apenas se aprecia, pero es lo justo como para que haya ciertas zonas enfocadas que sean las que nos van a llevar la vista a esas zonas y la fotografía va a ganar mucho más. Y esto sería todo. Como veis, es un efecto que queda muy bien, que le va a dar un dramatismo bastante bueno a nuestras fotografías e incluso a fotomontajes con los que estemos trabajando. La técnica es muy similar y poquito más. Espero que el tutorial haya sido a vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita. Hace poco me preguntaban... Mejor resultado del que yo he conseguido aquí. El de esta fotografía que vemos aquí, que la tengo abierta